Hay muchas maneras de explicar la historia, algunas divertidas y otras no tanto. Podés escuchar la historia o podés vivirla y sentirla. Te proponemos combinar historia y viajes para disfrutar de este maridaje con los 5 sentidos. Abrimos nuestra ventana a otros tiempos y latitudes. Déjate llevar por los relatos del profe Omar Hamid y su historia viajera. Seguís acá escuchando Ventana Pública y pusimos la cortina del profe, pero entiendo que esta es como una columna compartida entre Omar y Marcelo que nos van a dar, sobre África van a hablar. Vamos a hablar, la idea es poner el marco y el punto ahí en ese continente tan hermoso y al mismo tiempo turbulento históricamente. Así que sí, la idea es con Marcelo compartir una columna en donde dar un marco, un contexto histórico y brindar información sobre la historia del cine, que no sería lo mío, básicamente, el cine. Había que enganchar. Sí, del compañero Marcelo. Bien. Así que le doy la palabra a él y cuando él quiera, iniciamos. Igual, antes de eso, yo todos. necesito... Lo veo al señor Mario Nitti también. Iba a decir eso, yo me estoy sintiendo amenazada, Tato, porque yo venía Marcelo, conduciendo todo día. esto, y ahora está Mario Nitti, y ahora estoy nerviosa. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les escuchan? Te escuchamos. Bien, ¿cómo les va? Tanto tiempo. Yo venía bien hasta hace un rato. No, te la ve bien ahí, ahí los veo, están todos, por lo menos está usted, lo veo a Marcelo de Nicola, lo veo al señor Tomás a mí, lo veo a Tato ahí también. Bueno, muy buenos días. Muy Como buenos saben, días. Me gustaría estar ahí, pero estoy acá en Paraguay, en Asunción. No te preocupes, yo te estoy calentando el asiento. Me parece muy bien, cuídemelo, que Tato es el dueño de la gente, y que Tato debe estar con un terruto ahí. ¿No? Trae yerba, Marito, trae yerba. Voy a llevar yerba. La estoy pasando muy bien. Bueno, después hablamos de eso, vamos con la columna de los chicos y después hablamos un ratito de lo que está pasando acá. Vamos con la columna entonces. Marcelo, ¿estás ahí? ¿Cómo va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Ya la pusiste nerviosa, Mario. ¿Qué pasó? Estaba relajada en la charla recién hablando de inteligencia artificial, de geopolítica y ahora se puso nerviosa. Ya no es lo mismo. De la boca para afuera, no te digas. Está bien, se siente bien, pero ella quiere que le diga, no, vos estás muy bien, mirá, lo estás haciendo bien, entonces lo hace a propósito. Ay, qué nervioso estoy, Pero mentira, está fenómeno ahí. La locutora está para esto y mucho más. Para nada, ¿cómo vas a decir eso? Bueno, Omar nos decía que íbamos a hablar sobre África en esta oportunidad, pero bueno, cine africano. Antes de empezar con la columna, ¿alguno conoce cine africano? ¿Ha visto cine africano? La rosa púrpura del Cairo. ¿Qué? No puede ser. Seguridad. Casablanca. Yo vi Casablanca. Por favor, Marcelo, empezá con la columna, sacame de acá. Habíamos dicho con Omar de cómo empezarlo, ¿no? Porque es complicado hablar directamente del cine o directamente de la historia de África. Así que creo que Omar va a hacer una especie de introducción a lo que es África, a la división, ¿no? de cómo se dividió África, y yo después voy a hablar un poco de los comienzos. Lo único que le vamos avisando es que esto va a llevar por ahí un programa más o dos, porque la idea es meternos en lo que está pasando también ahora en África, pero primero empezar con la historia. Así que ahí vamos mirando de cómo se empezó también el cine africano, y con estas independencias, por ejemplo, el viernes jugó Argentina con Angola, los 50 años de independencia de Angola, y bueno, el cine africano tuvo mucho que ver en esas, no en las independencias, sino en mostrar el arte de su país y su cultura luego de la independencia de cada país. Bien, entonces la cortina estuvo bien puesta. Vamos con Omar. Es así. De hecho, bueno, África tiene una historia contundente y muy clara en cuanto a el rol que les tocó jugar básicamente después de la Segunda Revolución Industrial,
en donde los países centrales de Europa principalmente, o casi, sí, de Europa solamente Estados Unidos participó un poquito, de lo que fue el territorio que se llamó Liberia, pero básicamente las potencias europeas hacen una reunión en Berlín en el año 1884 y literalmente se divide en África, se divide en la explotación de las materias primas africanas. Claramente la historia viene ya de siglos anteriores, donde portugueses, donde holandeses se habían dedicado al tema de la esclavitud, ¿no? Ese tema que desangró al continente africano y llevó, de hecho, cuando se trabaja sobre la historia de África, también se incluye la historia del Caribe y de la población afroamericana. Brasil también, Estados Unidos, ni hablar. Entonces, para conocer un poco esto, tenemos que focalizar eso, focalizar en cuál fue el rol que le dieron las grandes potencias al continente africano. Y fue, en principio, una terrible sangría con sus propias personas, ¿no? Que pasaron a engrosar la mano de obra barata, esclava del mundo, ¿sí? Enriqueciendo a las potencias, básicamente. Porque eso es algo que me parece que hoy en día debemos poner en claro y sobre la mesa, ¿no? La riqueza que se generó a partir del tráfico de esclavos, ¿sí? Y de la expoliación sistemática de los recursos naturales de este continente sólido, morfológicamente hablando, ¿no? En cuanto a su tierra, y extremadamente rico, a pesar de lo que intentan convencernos de que es un continente pobre. Es muy curioso lo que mencionás porque cuando uno estudia en el colegio, sobre todo lo que es la historia de África, siempre está como desde la mirada europea, desde la mirada colonizadora. Poco se sabe sobre las resistencias o las luchas que habrán tenido en África para evitar esa situación. Poco se sabe de las culturas también. ¿Qué nos podrías comentar de eso? Bueno, fíjate que es muy, muy interesante lo que vos mencionás, porque a nivel cultural fue como también una expoliación sistemática de sus iconografías culturales. El tráfico de obras de arte y de bienes culturales de las tribus que ocuparon el continente africano fue terrible, fue terrible. De hecho, vamos a los museos europeos a ver obras que fueron sacadas de su lugar de origen, ¿no? Ahí Marcelo me pasó un documental muy, muy interesante sobre unas piezas que habían devuelto a la República de Benín por parte de Francia, ¿no? Y así podemos hablar de un montón de riquezas, ni hablar de lo que fue la expoliación de Egipto, ¿no? Que tenemos que ir para ver un busto de Nefertiti, tenemos que ir a un museo de Berlín. O sea, una locura realmente. Y en eso déjenme meter un bocado, que Argentina no estuvo afuera de eso, porque de hecho en el Museo de la Plata hay una muestra permanente, o por lo menos hace unos años que yo no voy, ¿no? Sobre la expedición a Egipto de arqueólogos argentinos que trajeron piezas de Egipto, ¿no? Con lo cual, ahí tenemos una punta de dónde estábamos parados nosotros como país en la década del 50, del 60, donde también compartíamos esa mirada europocentrista, ¿sí? Así que desde la cultura fue una expoliación sistemática de los países centrales, ¿no? Pero como te decía, para ir redondeando un poquito, creo que tenemos que focalizar, después de toda esa etapa de esclavitud, este reparto después de la segunda revolución industrial de África entre principalmente Francia e Inglaterra, en donde a partir de 1885 se van a mantener esas colonias. Particularmente, Inglaterra va a poner un pie de norte a sur y Francia un pie de este a oeste, digamos.
Francia va a estar más lindante con el África subsahariana y parte del Sahara, y Inglaterra, a partir de que se construye el canal de Suez, que Ferdinand Lesseps, el francés, construye el canal de Suez, ahí los ingleses van a decir, epa, vamos a controlar el paso, porque ya no tenían que dar la vuelta. No nos olvidemos que el canal de Panamá no estaba hecho. No tenían que dar la vuelta por el sur de África para ir a comerciar con Oriente. Tenían un paso hecho en el canal de Suez. Ahí es donde toman el control y deciden tener su área de influencia de norte a sur, ¿sí? A partir de ahí, durante toda la mitad del siglo XX, va a estar una cuestión colonial en África, donde se van a respetar a medias tintas las cosas y va a seguir la expoliación de los recursos naturales. Y ahí me permito meterme un poquito en el área de Marcelo, ¿no? Creo yo que para el cine, como fue un fomento muy importante en los países centrales, el hecho de el entretenimiento de las masas que se lograba a partir de la revolución industrial y el espacio de ocio de la gente, de las familias, en África creería yo que uno de los factores de no desarrollo de gran cantidad de cine, sí de cine, pero no a lo que estamos acostumbrados nosotros desde los países centrales, tiene que ver con que no había público, no estaban dadas las características que estaban dadas sí en los países europeos o en Estados Unidos o en algunos países de Sudamérica, ¿sí? Que era el tema de la gente, el ocio creativo, el ocio de las familias, de ir al cine, de salir determinados momentos y apreciar una película como obra de arte, ¿sí? Así que bueno, esa es como la introducción a este continente tremendamente desigual y tremendamente castigado por los países centrales, que hoy en día sigue siendo castigado, en este caso, bueno, por las grandes potencias, China y Estados Unidos principalmente, y las potencias europeas. Sí hay una cuestión que es importante poner sobre la mesa, que es el cambio que se da después de la Segunda Guerra Mundial, en donde, bueno, ahí empiezan claramente Alemania ya no tiene influencia, habían quedado algunas colonias, pero sí va a estar dado por los ingleses y los franceses principalmente, algunos portugueses, algunas colonias, bueno, hablamos de Annobón y de la Guinea Ecuatorial española. Y a partir de la década del 50 van a empezar los procesos independentistas de África, ¿no? Que se van a extender por 20, 30 años, inclusive más. No nos olvidemos, Sudáfrica, año 94, Mandela libre. Así que miren si se extendió después de la Segunda Guerra Mundial, casi 50 años. Así que esas son la introducción que yo tengo para compartir, y le pasaría la palabra a Marcelo y vamos intercambiando de acuerdo a los lugares donde él va planteando, si le parece bien. ¿Puedo agregar algo a eso? ¿Cómo le va? Sí. Primero para decirle que me están llamando del Museo de la Plata, para decir que ya le metieron una denuncia para recuperar lo que se llevaron de África, por el comentario que hizo usted. Así que ya tenemos amigos en La Plata peleándose con africanos porque le quieren recuperar. Gracias. Dice, por el profe a mí, mande eso por el profe a mí. Pero Mario, hay una realidad. Hay una convención de la UNESCO que obliga a los países a restituir los bienes culturales, así que se hagan cargo. Durísimo. Que se hagan cargo. Sé el compromiso que tiene usted con esas cuestiones, si ha trabajado en eso. Era una broma. ¿No? Eso por un lado. Lo otro que quería decir es que tuve la fortuna de estar en Francia, en París, en el Museo del Louvre. El Museo del Louvre tiene todo un área de toda arqueología y todo afines, digamos, de lo que es de Egipto. Digamos, un área dedicada a Egipto, con lo cual la mitad de las cosas que se hicieron en este momento me parece que están todas en Francia, digamos. Bueno, yo recuerdo, tienen, por ejemplo, en el Museo del Louvre tienen la estatua del Escribas, que tiene los ojos con cristal de roca hechos, que es única en el mundo, que fueron
condescendientes. Dejaron una en el Cairo y otra se llevaron a París. Ah, bueno. Bueno, Yo- repartido. Algo repartido. Yo recuerdo en el Museo Británico también. De hecho, hay un chiste muy clásico que es qué mejor forma de ir a Grecia o de ir a Egipto y andar al Museo Británico. Tal cual. Igual Todo. yo tengo una consulta, pero al menos, no sé, les dan reintegro económico de las entradas vendidas. Una parte va para África. Sí. Que esperen que le den. No creo Bueno, que le den nada. Hay un punto ahí. Sí. Derecho Sí, a un reclamo. Dame, si hay derecho a un reclamo, o si hay un reclamo formal hecho, Una indemnización, quizás. o devolución del patrimonio. No, pero mandale que no podés, no sé, hacer tanto turismo en tu país. Obviamente no tenés la misma cantidad de ingresos que quizás hay en algunos países europeos. Bueno, dame el 50% de la entrada. Compensamos económicamente. No creo, ¿no, profe? No pasa eso, no pasa eso. De hecho, lo único que yo conozco, y voy a salir un poquito del tema de África y me meto en el tema de museos un bocado solamente, en el Museo de Viena, en Austria, tienen el penacho de Montezuma, que era de México, ¿no? Para el ingreso a ese museo, lo único que dan es que a los mexicanos entran gratis. Me encanta. Pero Era lo no se mínimo. lo piensan devolver. El penacho de Montezuma igual parece una banda indie de La Plata, como está el chiste también, suena. Si no está patentado, lo podés utilizar, ¿eh? Ojo, si Está alguien bueno. quiere formar una banda. Che, lo veía a Está Tato bueno recién como que nombre, se sí. daba vuelta todo y ahora desapareció, no sé. No, y Tato no pudo más. Tato no resistió a África. Tuvo que salir. Sí, tuvo que salir. Se fue al Museo de la Ciencia para ver las cosas que había. Bueno, Marcelo, cuente usted. Bueno, me toca a mí ahora para la parte más aburrida quizás. Después, aparte de la exposición que hizo Omar, ya quedó atrás. Pero bueno, África también empezó como casi todo en muchos de los países en los años 20, ¿no? Las primeras películas se dieron en esos años. Y justamente fue en lo que es el África del Magreb y toda la parte del norte, ¿no? Con una película que se llamaba La hija del Cartago, que es tunecina, ¿no? Esa fue la primera película, según registros, rodada por un cineasta africano en el año 1924. Tengamos en cuenta que el cine nació en 1896, que ya estaba el expresionismo alemán, había el cine soviético, el cine estadounidense. De hecho, las primeras películas argentinas fueron de la década del 10. Bueno, el cine africano llegó en 1924 con esta película de Shema Shikli. Shemana Shikli, el nombre del tunecino, o tunecina, no, creo que es tunecina. Y después siguieron películas egipcias, también del norte, una llamada Leila y la otra Zainab. Recién en 1958 se da una de las primeras películas más reconocidas de África, que se llama Cairo Station, o Estación Central, fue la traducción acá en Hispanoamérica, de Youssef Chahine, que es un director egipcio. Es una especie de neorrealismo, es la historia de un vendedor de diarios discapacitado que vive en la estación central de Egipto, ¿no? Egipto y sobre todo Marruecos fueron claves porque ahí tenían los estudios de Hollywood, grandes justamente estudios, ¿no? Las productoras de Hollywood, mejor dicho, grandes estudios para hacer películas sobre África, ¿no? La momia en los 90, pero todas las películas que se hacían antes, se hacían muchos en los lugares donde se hizo Casablanca y demás. Así que, de hecho, creo que hace poco, si no fue Marley o Fedeval, alguno de los que anda, viste, por el mundo y le pagan, alguno de esos estuvo en los estudios esos que hay en África, que son inmensos y de ahí salen muchas de las películas, ¿no? Habría que ver también cómo influye si queda algo de plata para la población y demás. Pero bueno, en 1958 decía que esa película africana fue como una de las primeras en salir a lo internacional. Y después, la segunda película por ahí más importante en esa época fue Zeta, de un director que se llama Costa Gabras, es un director griego o francés, franco-griego. Fue la primera película africana en ganar un Oscar.
¿no? En el año 1969, que tiene, bueno, cuenta toda una historia ahí en lo que es Argelia. Lo interesante es que hasta ese año, ahora me va a faltar Tato, porque iba a hacer una relación a los 5 grandes del fútbol argentino, que en el 68 gana Estudiantes, o Chacarita, no me acuerdo, y siempre eran los mismos campeones de siempre hasta que apareció Estudiantes. Bueno, acá en los Oscars eran lo mismo. Las películas extranjeras que ganaban eran siempre Italia, Francia, Suecia, Unión Soviética, Japón. Por ahí después se metió Checoslovaquia, hasta que aparece Argelia, y a partir de ahí, de los 69-70, es como que el mundo empieza a mirar otro tipo de cine, ¿no? Se abre todo, empieza a haber más películas de otros países nominadas, empieza a haber otras ganadoras, y bueno, ahí aparece en el año 69 esta película de Costa Gabras, y en el año 1976 Jean-Jacques Annaud, que es otro director francés, filma una película en Costa de Marfil y también ganó un Oscar para Costa de Marfil, que fue la primera representante del cine negro, ¿no? Del África negra, ¿no? Marce, pero bueno, me surge con todas estas películas que nombras que son de distintos países de África, si encontrás similitudes, pero en parte te lo pregunto porque está mucho este prejuicio, sobre todo con Latinoamérica, cuando los yanquis dan una visión de lo que es Latinoamérica. Argentina y México es lo mismo, Ecuador es lo mismo, entonces sin darnos cuenta que hay mucha riqueza cultural en cada uno de estos países. Entonces yo te pregunto si encontrás similitudes y diferencias entre, bueno, estas obras. hay lo que es toda la África subsahariana es muy parecido, ¿no? Ok. De hecho, son muchos los directores. Hay un gran director, el padre del cine africano, se llama Ousmane Sembene, y tiene muchas de las grandes películas que se hicieron, es director de Senegal. Y mucho de lo que es el cine subsahariano, perdón, africano del norte, del sur y este de África, todo eso, tiene un estilo más parecido, ¿no? Te muestra mucho las culturas de las diferentes, no solo de los diferentes países, sino de las diferentes tribus. Hay una gran película de Sembene que se llama Muladé, del año 90 y algo, que habla sobre la ablación en la mujer, ¿no? Que es, Fuerte. son temas muy Terrible. fuertes. Terrible. Y es una película que fue muy premiada también, pero son cosas que para el resto de Occidente por ahí no es tan conocido. Y así con mucho el estilo de diferentes películas que cuentan lo que pasa en diferentes tribus, ¿no? Uno ve una película africana y hay colores en la paleta de colores, ya yendo a la fotografía, que son muy clásicos, ¿no? Los colores amarillos, el verde, están siempre, pero sobre todo el amarillo y eso, esa fotografía, esa aridez de los desiertos o de los lugares, están siempre presentes, ¿no? Por ahí no tanto, obviamente si vamos a Sudáfrica es otra cosa, Sudáfrica ya es más ciudad. Tirando a Occidente, tirando a Inglaterra, a Estados Unidos en cuanto a cine. Y sobre Pero la bueno, visión haciendo una comparativa, ¿no? con la visión de directores extranjeros, ¿sentís que representan bien la cultura africana o hay un contraste muy fuerte entre lo que se produce en África y lo que vemos quizás de hollywoodense? sí, hay contrastes, pero hay mucho también hay muchos guionistas o directores que ya en los últimos años han traído historias que tienen que ver con África, pero que se han profundizado un poco, ¿no? Por ahí ya en los 70, 80, por ahí había alguna película, no sé, no yendo a África, pero no sé, cuando uno veía Rambo, ponele, Claro. decía, ¿entendés? Había como una superproducción así, que decía, bueno, pero esto no es tan real cuando lo ves o Depredador, por decir algo, ¿no? Pero ya en los últimos años hubo películas hollywoodenses o de Europa que ya tenían un rasgo más autoctonizado de lo que es África, ¿no? Puedo nombrar, no sé, Diamantes de Sangre o Hotel Ruanda, por ejemplo, ¿no? Son las dos clásicas. Hotel Ruanda muestra todo el genocidio que pasó en Ruanda, Diamantes de Sangre es sobre los diamantes justamente en Tanzania con Leonardo DiCaprio, y ya muestra un poco más, todavía no tanto como es el cine africano, sobre todo Diamantes de Sangre, ¿no? Porque ya es un thriller y demás. Pero, Perdón, sí. Marce,
te iba a decir eso, ¿qué tanto muestra Diamante en Sangre? Que me parece una película bárbara, Diamante en Sangre me parece que muestra una realidad. Y hay una de un dictador, que no me acuerdo el nombre de la película, El último rey de que Escocia. esa, exactamente, esa muestra también otra realidad este, de un país de África, digamos, y con James McAvoy, si no me equivoco, ¿no? Sí, está Forrest Whitaker, creo que es el protagonista. Sí, claro, haciendo el papel del dictador, claro que sí. Ah, sí, bueno, esa también. No me acuerdo si está inspirada en un país, en qué país está inspirada ahora, pero sí, bueno, ya esas películas ya muestran un poco más real lo que es África, ¿no? Pero bueno, eh, cuando uno va a las películas africanas en sí, encuentra por ahí cosas más de la cultura, como decía recién de esa película sobre la ablación, que no se habla en otro lado, ¿no? Es algo, algo fuertísimo, y así con varias cosas, ¿no? Marcelo, Sí. Marcelo, lo- con esto que mencionás de la película sobre la ablación, que me parece un tema terrible, 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 me viene a la mente esta cuestión de si el cine africano en ese periodo posguerra, ¿no? A partir de la década del 50, empieza a manejarse desde un lugar de mostrar más que nada la conflictividad de las sociedades africanas, más teniendo en cuenta que los países que se independizan, las fronteras fueron trazadas con una regla en un mapa por un señor sentado en un escritorio europeo, en donde quizás en algún país tuvieron que convivir o tienen que convivir 4 tribus o 5 o 10 que son totalmente enemigas una de la otra y que generan una conflictividad que le estamos viendo en las noticias todo el tiempo, ¿no? Digo, esto lo marca el cine, esta conflictividad. Sí, sí, de hecho, justo estaba leyendo acá que tengo algo interesante de este director Sembene, que decía, por ejemplo, que para él, dice, la conquista de la independencia política no solo tenía sentido si iba acompañada, dice, por una restauración de la dignidad, y el cine fue la herramienta prioritaria para la reconquista en curso. Dice, las imágenes para reconstruir su imagen, la imagen de cada uno de los pueblos del continente, ¿no? Eso me Claro. parece interesantísimo, ¿no? Mostrar eso. Decía, la necesidad de descubrir África se adueñó de mí, no solo Senegal, sino todo el continente. Tomé conciencia de que tenía que aprender a hacer cine si quería realmente llegar a mi pueblo. Una película puede ser vista y comprendida incluso por aquellos que no han recibido educación. Un libro no puede llegar a todo el pueblo, dice, ¿no? Como diciendo, los libros no pueden llegar, el cine quizás sí. Y Claro. ahí y dice que el África independentista necesitaba cineastas que despertaran las conciencias en oposición a un cine colonial guiado por el entretenimiento y la alienación de los públicos, ¿no? Que eso se dio Claro. mucho por ahí en los 90 con el nuevo cine argentino, ¿no? El cambio de década del nuevo cine argentino mostró eso, ¿no? Mostró la realidad y dejar de lado las películas clásicas, no sé, del medio Porcel, por decir algo, ¿no? No una crítica a eso, sino a Estandarizadas, mostrar estandarizadas. que había otra cosa. Claro, claro. Así que, bueno, yo nombro algunos directores de esa época para ir cerrando esta parte, así le damos paso a Marcelo García, que ya veo que está conectado. Pero, perdóname, Marce, disculpame también, Azul, que me meta de prepo, pero se me ocurre que también las películas tienen que están un poco condicionadas porque hay, hoy en día en África, salvo algunas excepciones, hay muchos países que están bajo gobiernos autoritarios, con lo cual no sé qué margen de maniobra tendrán los directores o los guionistas para reflejar tal o cual cosa, porque se me hace que no debe ser fácil, porque cuando vos dijiste recién lo del el cine argentino crece cuando viene la democracia. Porque antes de la Exacto. democracia aprendimos mucho las películas de Olmedo y Porcel, y sí, está muy bien lo que decimos, pero sin criticarla, del otro sí. Prendían esto, antes prendía Palito Ortega, porque eran películas que no mostraban nada, digamos, y te encajaba fenómeno en los milicos. La gente se reía, no pensaba demasiado, bueno, no se indagaba demasiado. Con la llegada de la democracia, el cine nacional crece porque se empiezan a mostrar cosas que antes no se podían mostrar, pero me imagino que esa etapa para algunos países de África todavía no transcurrió, con lo cual debe ser muy complicado en determinados países tener una producción independiente que refleje la verdadera realidad
del país, ¿cierto? Sí, sí, de hecho jugó un papel importante la llegada de la televisión también en los años 70 para que se empiece a crear esa nueva cultura, ¿no? De hecho, casi no había cines en África, había muy pocos, como decía antes, ¿no? Pero había diferentes grupos, había dos caminos. Uno era Egipto, que era el país preponderante en el cine, tenía una industria eficaz, autosuficiente, era el que llevaba como el que iba adelante en ese lado, ¿no? Y después tenía países que habían creado una red de salas de exhibición con más salas de cine para empezar a proyectar, ¿no? Que eran Argelia, Túnez, Mali, no, perdón, eran Nigeria, Marruecos y Senegal, ¿no? Justamente Nigeria, que está en Nollywood ahora, que es el Hollywood nigeriano. Wow. Después Marruecos siempre ha tenido buenos cineastas, y Senegal, donde el director que nombrábamos antes, Sembene, y aparte de él había una gran cantidad de directores africanos. Y después había un tercer grupo de países que eran Argelia, Túnez, Mali y Burkina Faso, ¿no? Que tenían gobiernos que encargaban films educativos de propaganda, pero no largometrajes comerciales, ¿no? Y ahí está más o menos lo que decía Mario, ¿no? Me sirvió para llegar a esto. Todo esto en los años 70, 80, ¿no? De hecho, en Burkina Faso se crea en los 80 el Festival de Cine de Ouagadougou, que fue uno de los primeros festivales de cine africano. Pero era complicado, y lo sigue siendo porque hay muchos países que todavía están bajo dictaduras, o bueno, con ahora las revoluciones que veremos por ahí en otro programa, ¿no? Pero bueno, iba a nombrar antes de dejar a Marcelo algunas de las películas destacables de esta época, que no son la mayoría, obviamente no son conocidas, pero Tuki Bouki es quizás la más conocida, que es dirigida por un senegalés también llamado Djibril Diop Mambety, que es el padre de la directora de la película del documental que nombró Mar, ¿no? El padre de esta directora del documental sobre el reino de Benin, es Djibril Diop Mambety, que aborda el problema de los jóvenes africanos que intentan huir de África por la cultura occidental, ¿no? Es la primera vez que una película africana llega al Festival de Cannes gracias a esa película, ¿no? Y después, bueno, está Sala de Ousmane Sembene también, Aramuya del burkinés Trissa Traoré, Ndiangue, dirigida también por Traoré, que ataca el fanatismo religioso, y Le Nouveau Venu, de Ricardo Medeiros, que ridiculiza la mentalidad burocrática de los funcionarios del Estado, ¿no? Esas son algunas de las clásicas películas de los 70, hay muchas, pero bueno, no vamos a nombrar todas. En algún momento les voy a pasar alguna página para que busquen cine africano. Bien, se quedan comprometidos entonces, Omar y Marcelo, para seguir hablando de África, ¿es así? Seguimos. No tengo más reuniones los lunes, así que puedo estar. Me encanta. Marcelo García está en línea, ¿no? Ahí va, vamos a aprovechar y poner el separador, la artística de Marcelo, para hablar de Café con Finanzas.